Julio César Iglesias de Economía en estos momentos hablando sobre los aspectos que según él no va a hablar Gustavo Petro sobre la reforma pensional. Ahora que se viene pues ya la reforma pensional y todo este cuento, hay unos aspectos que según Julio César Iglesias Gustavo Petro no va a tocar ni por el berraco, pero aquí se los tiramos de una vez. El presidente Petro va a sancionar la ley de la reforma pensional y no les va a hablar de estos dos aspectos que son fundamentales para entender qué se viene de aquí en adelante. Lo primero es tener claro que a una buena parte, probablemente a usted, una buena parte de los trabajadores del país, esta reforma les recorta la mesada pensional que van a obtener cuando cumplan los requisitos, cuando llegue el momento en su vejez. ¿De cuánto es ese recorte? Pues depende de su nivel de ingresos, depende de si entra o no al régimen de transición. En ese caso no hay recortes, pero si está fuera del régimen de transición, como la gran mayoría de trabajadores, pues es muy probable que a usted le estén recortando desde hoy esa mesada pensional que va a recibir en el futuro. Es clave entender y calcular en cuánto o de cuánto va a ser ese recorte para planificar su vejez desde el punto de vista financiero. Y el segundo aspecto es que esta reforma, como hace más insostenible el sistema pensional, agrava el problema financiero que ya teníamos, que era muy grande antes, pues ahora lo agrava, lo hace todavía peor, pues hace más necesarias y más urgentes nuevas reformas pensionales, que probablemente lo que van a intentar hacer es a reducir todavía más esas mesadas futuras, cambiando diferentes parámetros, como dicen los expertos, como la edad de pensión, como el periodo en el cual se calcula la mesada, con el cual se calcula la mesada pensional, pero en fin, lo que significan, en lo que se traducen esas medidas, es en recortes adicionales al que ya vamos a hacer oficial desde hoy, recortes adicionales a las mesadas. En síntesis, hoy lo que estaremos viendo es el comienzo del fin de la pensión estatal, o diríamos también la firma del acta de defunción de la pensión estatal, del sistema de pensiones estatales, como el gran sustento, el gran pilar de la seguridad financiera de los trabajadores en la vejez. De aquí en adelante, la pensión estatal, el ingreso que se reciba por la pensión estatal va a ser, y cada vez más, una parte más marginal de los ingresos que tengamos en nuestra vejez. Eso es clave entenderlo, porque si no lo entendemos, no vamos a planificar responsablemente nuestro futuro financiero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y tener clarísimo que la pensión estatal está muriendo, que la pensión estatal no va a ser ese gran pilar, ese gran sustento, que quizá en generaciones pasadas esa era la aspiración, no va a ser ese gran sustento durante nuestros años de vejez.